Quiero contarles una experiencia no solo traumática y triste, sino también horrorosa y tenebrosa, ocurrida en un hospital. Son pocas las veces que he ido a centros de salud después de eso, a menos que sean casos extremadamente necesarios. Jamás imaginé que aquello que presencié fuese real, y pasé meses negándome a aceptar que era cierto lo que mis ojos presenciaron. Ocurrió en el 2001, año en el que recién me había graduado como psicóloga profesional. La celebración fue todo un espectáculo que quedó inmortalizado en fotos, videos y momentos inolvidables que quedarían grabados para siempre en mi memoria. Uno de los días más felices de mi vida, aunque posterior a eso mi hermano pequeño fue internado en el hospital, debido a una enfermedad con la que llevaba años luchando. Ese niño era la luz de mis ojos, mi razón de vivir, mi todo. Desde que dijeron que alguien se tenía que quedar con él por varias noches, dije que esa sería yo indiscutiblemente. No me importaba cuántas semanas tenían que ser. Los exámenes iban a demorar un poco, y dijeron que debido a las circunstancias delicadas, tenían que aumentar un poco la dosis de los medicamentos aplicados al tratamiento. Él se veía bien. Sonreía, bromeaba conmigo y se reía de mis chistes malos, solo para no hacerme sentir mal. Además, yo me llevé mi computador portátil para que pudiéramos ver películas por las noches, y que eso lo ayudara a dormirse. Si se aburría así, nada más iba a durar hasta la madrugada, para poder conciliar el sueño. Cuando él cerraba los ojos, entonces era yo la que me aburría. Y una noche salí de la habitación y me quedé cerca del pasillo, en una zona donde algunas enfermeras trabajaban en las computadoras y todo eso. Comencé a tener conversación con una de ellas que estaba apartada. Me preguntaba que a qué me dedicaba. Y el principal tema fue que recientemente me había graduado como psicóloga profesional. Seguimos platicando, hasta que entonces surgió el tema de la habitación al lado de la de mi hermano. La enfermera me contó que hace un mes un niño falleció de un momento a otro por la noche, cuando estaba en perfectas condiciones. Estaba hospitalizado por una simple fractura en su brazo, y al día siguiente sería dado de alta. Los familiares demandaron al hospital porque aseguraban que algo debieron haberle hecho, y que no les daban explicación lógica sobre lo que había ocurrido. Pero la cosa era más que delicada porque las cámaras no lograron ver nada, fuera de lo normal. Nadie entró esa noche a su habitación, y ya solo esperaba a que amaneciera para marcharse. Incluso a ella se le notó un poco de miedo ante el inexplicable suceso, y entonces hizo el comentario de que tal vez los rumores que andaban por internet eran ciertos. Yo no dudé en preguntarle que de cuáles rumores se refería, pero en eso llegó otra enfermera diciéndole que la necesitaban, y tuvo que marcharse. Al regresar al cuarto donde estaba mi hermano, vi a un niño a su lado, y me quedé congelada. Se preguntarán por qué me daría miedo ver a un inocente niño hablando con mi hermanito. Pues la razón es que la enfermera me mostró una foto del pequeño que había fallecido, y era él. Delante de mí se encontraba, acariciando la cabeza de mi hermano. De inmediato me di la vuelta para abrir la puerta y avisar a las enfermeras, pero esta extrañamente no se abrió. Era como si estuviese trabada, y se me hizo imposible abrirla. El mismo niño me dijo que no lo intentara, que la puerta solo la abriría él. Entonces dejó a mi hermano tranquilo, caminó hacia mí y me dijo que ella vendría por mi hermano esta semana. Me advirtió que nada podía hacer ante eso, y me dijo que sentía mucho que fuera así. Yo misma lo vi alejarse abriendo la puerta que yo no pude abrir. Lo seguí al instante, pero ya no estaba por ninguna parte. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, y era evidente que nadie logró verlo. Algo me decía que era así, y no indagué ante lo que era obvio. Enseguida me puse a investigar por internet.
y encontré un foro que hablaba sobre ese mismo hospital en el que me encontraba. Todos afirmaban que había rumores de algunas personas que decían haber visto a una enfermera fantasma. Una que falleció hace años en el hospital en el momento que daría luz a su bebé, pero no lo lograron. Se dice que esta enfermera no pudo trascender y busca consuelo en los niños, por lo que comúnmente era vista por los infantes y alguno que otro adulto. Yo me llené de miedo al leer eso. No quería que mi hermano viviera algo horrible en ese hospital y tuviera que experimentar el terror de ver un fantasma, por lo que al día siguiente hice todo lo que pude para solicitar el traslado de mi hermano. Incluso mis padres acudieron al hospital para apoyarme, pero dijeron que eso era imposible de que pasara. No se podía. El tratamiento estaba teniendo el resultado que se esperaba, y cambiarlo así de repente provocaría daños en la salud de mi hermano, y ellos no se podían dar ese lujo, no en medio de las controversias por las que pasaban. Llegó la noche y se nos hizo imposible sacarlo de ahí. Nuestro último recurso fue una orden de salida para llevárnoslo a casa, pero hasta en eso fallamos. De nuevo estábamos los dos solos ahí. En ese piso casi no había personal a esa hora, y el silencio era abismal. Solo podía escuchar el preocupante ruido de la máquina que monitorea sus signos vitales, y con el paso de las horas me dieron unas ganas terribles de ir al baño. Fui lo más rápido que pude, pero mientras lavaba mis manos, no puedo explicarme cómo, pero comencé a sentir una presencia. El ambiente se sintió más frío y deprimente de lo que ya estaba, y me dio una sensación de malestar increíble, como una tristeza muy grande. En eso, comencé a escuchar los signos vitales de mi hermano, cómo empezaban a acelerarse rápidamente de la nada. Yo de inmediato traté de salir corriendo a dar aviso a las enfermeras, pero la puerta no abrió. Estaba atorada con algo que no me permitía empujar la puerta para salir, cuando antes de eso no había tenido ningún problema para abrirla o cerrarla. Seguía sintiendo esa sensación de una presencia que me generaba una tristeza enorme, al mismo tiempo que estaba muy asustada por lo que pasaba con mi hermano, y yo no poder salir de ahí. Y entonces lo escuché. El horrible sonido de esa máquina, cuando no hay signos vitales. En ese mismo instante pude abrir la puerta sin ningún tipo de problema, y nada pudo explicarme por qué no pude abrirla cuando más lo necesitaba. Mi hermano ya no respiraba. Fui por auxilio con las enfermeras para que hicieran lo posible por ayudar a mi hermanito, pero fue inevitable. Mi hermano falleció esa noche. La razón de su muerte fue supuestamente por un repentino paro cardíaco, pero yo sé que algo más pasó esa noche. Me llena de lágrimas pensar que mi pobre hermanito quizá vio algo horrible, y una entidad le hizo eso, tal y como le ocurrió a ese otro pequeño que falleció tiempo atrás. La enfermera con la que platiqué el otro día me dijo en secreto que el otro niño y mi hermano no eran los únicos, que estas muertes extrañas y repentinas pasaban más a menudo de lo que pensaba, pero estaban amenazadas y decían algo. Me la pasé gritando en el hospital afirmando que algo maligno rondaba por ese lugar, y que debían hacer algo pues otros niños perderían la vida. Pero solo trataron de calmarme hasta que los de seguridad llegaron y me sacaron del lugar. Entre tantas aseveraciones negativas que hice contra el hospital, creí que los reporteros inundarían el lugar por la mañana, pero no llegó ni uno. Consiguieron la manera de encubrirlo todo, y a nosotros nos llegaban mensajes y llamadas de personas desconocidas que nos amenazaban diciendo todo lo que nos harían si decíamos algo. Sepultamos a mi hermano con un dolor increíble.
y la impotencia de no haber podido hacer nada para salvarlo. Continuamos. Muchos hablan de que en los hospitales han vivido experiencias terroríficas con entes paranormales, presencias de personas que fallecieron en el edificio y cosas así. Pero yo puedo contar que aquel día le tuve más miedo a un vivo que a un muerto. Tal vez exista maldad en los entes demoníacos, en los espectros y fantasmas, pero desde mi punto de vista, la del ser humano siempre será superior. Por algo esos espectros a veces nos usan como intermediario. Mi nombre es Gloria, y esto ocurrió en el 2015 cuando yo me encontraba hospitalizada. Para ese entonces llevaba unas 2 semanas debido a un accidente en moto, mientras conducía con mi mejor amiga. La recuperación iba rápida. Ya podía caminar por mí misma y andar libremente por la habitación. El doctor estaba esperando unos últimos exámenes y estudios, para corroborar plenamente que todo estaba en orden en mi cabeza. Decía que aunque yo no lo notara, a veces esos accidentes dejaban secuelas que a futuro traían problemas, y querían evitar o anticipar eso. Ya me había hecho amigo de algunas enfermeras, y mis amigos me visitaban unas 3 o 4 veces por semana. Soy consciente de que algunos lo hacían por las hermosas chicas del personal de salud. En serio, eran lindas indudablemente. Bromeábamos sobre eso, y por suerte ellas les permitían a mis amigos estar en la habitación aunque fuesen más de 2, superando el límite de lo admitido en las horas de visitas. A pesar del buen trato, no permitían que nadie se quedara conmigo por las noches, ni siquiera en la sala de espera del primer piso. No entendía por qué. Solo decían que eran normas del hospital, y mis padres lo aceptaban, pero de mala gana. No eran problema de todos modos. Es solo que ellos preferían estar todo el tiempo conmigo, y no tener que esperar hasta la mañana para entrar a ver cómo seguía. Yo rezaba para que esos exámenes salieran lo más pronto posible y me dieran de alta. Esas semanas ahí parecían eternas, al igual que los extensos días. Fue entonces cuando llegó una tarde en que nos notificaron que el doctor que venía siguiendo mi proceso de recuperación fue reemplazado de último momento, y llegó el otro. Era increíblemente amigable conmigo y con mi madre. De hecho, nos dio la esperanza de poder quedarme con ella, pero no esa noche. Dijo que hablaría con el director para que el resto de mis días ahí las pasara acompañada de alguien por las noches. Al menos se le notaba el interés por la comodidad de sus pacientes, o la mía. Mi madre bromeaba diciendo que yo le gustaba y todo eso, pero me daba igual. A mí me traía enamorada un chico de la universidad, así que el doctor quedaba completamente descartado. Llegó la noche y él mismo le dijo a mi madre que no podía quedarse, pero la siguiente sí. Ya tenía todo arreglado con el director, y dio la orden. Solo era esperar un día más y listo, así que me parecía bien. La cosa es que todo iba demasiado bien, y la noche parecía tan normal, que el no dudar ni por un segundo fue el error más grande de mi vida. El reloj marcaba las 12 de la noche cuando entró el doctor, un poco histérico, a decirme que habían aprobado un traslado de hospital a último momento, el cual se llevaría a cabo de inmediato. Yo por supuesto me alteré, pues no me esperaba nada de eso. Intenté avisarle a mi madre a través de mi celular, pero el doctor fue más rápido. Lo puso dentro de una bolsa y dijo que allá me darían todas mis pertenencias. Le quitó el seguro de las ruedas a mi cama y entonces me sacó de la habitación, paseándome por los pasillos. Se me hizo curioso porque no logré ver a ninguna otra enfermera ni a nadie. Además, el cuerpo lo sentía muy pesado. Aunque hubiese querido gritar, era imposible. Me daba la impresión que estaba a pocos segundos de caer desmayada, y eso intensificaba el miedo. Todo lo que pude pensar fue que algo debía estar en el suero que me suministraron. Tardamos unos minutos, subimos por un ascensor y me llevó a una habitación muy apartada, donde las luces casi ni servían.
No me metió con la cama, me quitó el suero, me cargó y me dejó en el piso. No era un cuarto como los otros, sino uno muy pequeño donde la cama ocuparía mucho espacio. Apenas pude sentarme, el doctor encendió la luz y, antes de irse, me dijo que la mala suerte había tocado mi puerta, y que si llegase a gritar, entonces él mismo vendría para cerrarme los ojos permanentemente. Se fue. Y entonces fue cuando me di cuenta de que a mi lado estaba otra chica, con las rodillas encogidas, pegadas al cuerpo y temblando, recostada a la pared. Al fondo de la habitación estaba un cadáver de otra con ropa de enfermera. El olor apenas se estaba concentrando, y la chica me dijo que la había matado apenas por la mañana. Le pregunté quién era ese hombre, y me confesó que ella descubrió que ese supuesto doctor trabajaba para una red de trata de blancas que se encargaba de reemplazar a las pacientes. Las escondían en ese lugar de manera que no pudieran encontrarnos, y con el paso de los días ser reportadas como desaparecidas, cuando nosotras para ese entonces ya estaríamos muy lejos en otro país, o tal vez muertas, para cuando eso pasara. Reveló también que una de las que lo descubrió era aquella que asesinó. Todo eso me dio a entender que de ahí no íbamos a salir con vida. Quise ponerme de pie para abrir la puerta, pero las piernas casi no me respondían. Le dije a ella que lo hiciera, pero estaba tan aterrada y temblorosa que apenas pudo contarme aquello. Negaba con la cabeza a todo lo que le decía que hiciera. Y 2 horas después llegó de nuevo el doctor con una enfermera. Ella era la que nos sedaba para poder llevarnos de nuestra habitación a ese oscuro lugar. La maldad en sus ojos, la manera en la que hablaba y en cómo nos trataba como si fuéramos objetos, me dio a entender que no mentía, y que su maldad superaba todo lo que conocía. Se fue, cerró con llave y fue cuando aquella que estaba conmigo se animó a ponerse de pie e intentar abrir. Pero fue en vano. No lo logró. Yo recuperaba mis fuerzas, intenté ayudarla, pero de nada nos sirvió. Las horas pasaron y se hizo de tarde. Me desesperé al punto en que comencé a gritar. La otra chica lloraba, pero después me acompañó con sus gritos. El rayo de luz llegó cuando alguien apareció corriendo, diciendo que buscaría cómo sacarnos de allí. Se presentó con un tubo con el que forzó la cerradura con unos 10 golpes. Se trataba del hermano de la chica que estaba ahí conmigo, quien decidió visitar a su hermana fuera de horario a escondidas, y al no verla supo que algo malo estaba pasando, por lo que decidió buscarla hasta encontrarla. Le contamos todo y de inmediato llamamos a la policía. Esperamos a los oficiales en el primer piso del hospital. Ellos encontraron el cadáver en aquella habitación, y de inmediato apresaron al doctor, el cual nunca confesó nada. Estaba claro que no lo hacía solo, y también metieron a la cárcel a aquella enfermera que lo ayudaba en sus crímenes. Desde ese entonces afirmo y reitero que un fantasma puede asustar, traumar y todo lo que quieran, pero el mayor de los peligros siempre lo va a representar otro ser humano, completamente consciente y en sus 5 sentidos. La verdadera maldad pura. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Muchos dicen que el diablo no existe, y otros afirman haber tenido experiencias donde fueron víctimas y afectados de su maldad y poder. Yo, por otro lado, puedo decir que su mayor herramienta para esparcir el odio y hacer daño es el hombre, y una terrible experiencia me hizo confirmar que no me equivocaba. Era el año de 2014. Me encontraba hospitalizada, ya que el autobús en el que venía sufrió un accidente al ser impactado por otro vehículo en un costado, donde yo estaba sentada. Mi brazo derecho tuvieron que enyesarlo por una fractura, y me daban mareos constantemente, tan fuertes que tenían que darme medicamentos no solo para el dolor, pero también para dormirme.
Mi familia estaba más que preocupada y pocos podían visitarme debido a que la hora de la visita se cruzaba con la del horario de sus trabajos. A veces iba una tía, otros días un primo. Algunos los pasaba sola y les notificaba todo a través del celular. Era tedioso el tener que hacer casi todo con una sola mano, y el yeso se quedaría conmigo por un buen tiempo, incluso después de que me dieran de alta. Lo peor de todo era el doctor. Siempre me regañaba por algo, a veces por la posición en la que estaba sentada, o el mal estado en el que mantenía el suero inyectado desde mi mano. Me sacaba de quicio, pero no había otra opción más que soportarlo. En ocasiones me asustaba diciéndome que debían hacerme más exámenes, y que algunos que ya hicieron no revelaron nada bueno, y que debía prepararme para lo peor. No sé qué clase de doctor le da a un paciente un diagnóstico de esa manera, pero tuve que soportarlo. No le quise decir nada a mi madre, ni siquiera por teléfono, porque conociéndola muy bien, era capaz de dejar el trabajo solo para encarar a ese doctor y ponerlo en su lugar. Eso sin duda lo hubiese disfrutado, pero no quise generar problemas, ni en el hospital ni en el trabajo de mamá. Así que encontraba distracción en mi celular y en mis libros, los cuales me los leía a una velocidad increíble. Después de todo, no tenía nada más que hacer. Finalmente llegó aquella noche, la que lo cambió todo. El doctor, amargado e irrespetuoso, entró en la habitación con una mirada seria. Pensé que estaba a punto de regañarme o decirme lo mal que le caía. En serio, era insoportable. Pero en vez de eso me dijo que ya tenía los resultados de todos los exámenes y que aunque no presentaba síntomas, se reveló que el impacto en mi cabeza había hecho un daño severo, el cual terminaría provocando un derrame cerebral en cualquier momento sin que se pudiese hacer nada. Estallé en llanto delante de él y trató de consolarme diciéndome que de todas formas había probabilidad de que no pasara en esos días, sino en meses o años. Después añadió que una operación era imposible, porque entonces el riesgo iba a ser mayor. Se fue y regresó 2 horas después. Me encontró llorando descontroladamente. Yo ni siquiera quise decirle nada a mi madre. El doctor entró de nuevo dándome la noticia de que mi padre acababa de sufrir un terrible accidente, y que los paramédicos informaron que no creían que se pudiese salvar. Mi dolor se triplicó. Comencé a llorar y hasta a gritar sin que nada me importara. Ese doctor me abrazó, me consoló, y entonces al oído en modo de susurro me preguntó si yo era capaz de hacer todo lo que fuese necesario para salvar a mi padre. Le dije que sí, y entonces me explicó que existía una manera en que podía salvar no solo la vida de mi padre, sino también la mía. Yo me sequé las lágrimas y le pregunté cómo, a lo que me respondió que si yo le vendía el alma al diablo a través de él, entonces se encargaría de alargar nuestros años de vida y prosperidad, gozando de buena salud y todo eso. En serio me sorprendí, pero inmediatamente dejó claro que no le podía decir nada a nadie, y estaba en la obligación de responder en ese preciso momento. Supo cómo hacerlo. Yo me encontraba sumida en un estado de tristeza increíble. No era razonable y no pensaba en absolutamente nada. Le dije que sí asintiendo con la cabeza, y entonces me quitó el suero. Me ayudó a bajarme de la cama, y me dijo que lo acompañara a una habitación, que ya tenía preparada exclusivamente para todo eso. Ninguna de las enfermeras dijo nada. Nos miraron como si el caminar con él por ahí fuese normal, algo que pasaba habitualmente. Tal y como lo dijo, me llevó a una habitación apartada que estaba iluminada con velas y paredes rojas. En el centro estaba pintado un pentagrama de blanco, y me dijo que me arrodillara en el centro. Así lo hice. Me entregó unas hojas con oraciones en un idioma que no conocía, pero se especificaba cómo pronunciarlas correctamente.
El doctor fue claro. Me dijo que para que todo saliera bien tenía que decir hasta la última palabra y después escupir, manteniendo la petición que le haría al diablo en mi mente, y él se encargaría de cumplirla. Comencé leyendo lentamente, y en segundos observé cómo el fuego de las velas se intensificaba, llegando a superar el metro de altura. El calor aumentó, al punto en que el aire acondicionado dejó de notarse. Y no solo eso, mi cuerpo comenzó a sentir frío, al mismo tiempo en que sudaba y lo sentía caliente. Temblaba, botaba humo blanco por la boca y poco después comencé a escuchar voces que me decían que leyera más rápido, que estaban ansiosos por tener mi alma y me preguntaban que si en verdad quería que mi padre siguiera con vida, que leyera esas hojas de una buena vez. Lloraba mientras lo hacía, pensando que eso era una muy mala idea. Me faltaban solo 4 párrafos, y para ese punto ya veía de reojo a personas dentro de la habitación, con los ojos rojos y sonrisas asquerosas y diabólicas. Me aterraban, y el doctor me decía que no le prestara atención, que solo eran testigos y todo eso. El pentagrama blanco se tornó rojizo, y las velas se consumían. Faltando solo palabras para terminar, el dolor de cabeza llegó intensificado al máximo, y provocó que cayera desmayada. Desperté en la cama de mi habitación, todavía en el hospital. Mis padres estaban ahí y a mi lado otro doctor. Me dijeron que el anterior renunció y se fue sin decir nada más. Les conté todo. Llamaron a la policía y encontraron la habitación con aquellas cosas y símbolos satánicos. Sin embargo, dijeron que obligar a otra persona a vender su alma no era considerado como delito en el Código Penal, y por eso la denuncia no era válida. Me dieron de alta, y juré que desde ese momento no volvería a un hospital. La última vez fue cuando me quitaron el yeso. Me salvé de vender mi alma solo porque, por alguna extraña razón que desconozco, me desmayé. Y aquel doctor decidió dejarme en mi habitación esperando que no recordara nada. Estas cosas suceden donde menos se espera, cuando uno es más vulnerable a realizar actos macabros. Gracias por escucharme. Continuamos. Cuando escuchaba la palabra secta en algún lado, me imaginaba una iglesia negra, o algún lugar enorme con estatuas demoníacas, pentagramas y símbolos del infierno, con personas vistiendo túnicas extrañas, y una personalidad tan seca y anímica que te hicieran creer que, de seres humanos, solo tenían la apariencia. Pero me equivoqué. Al menos no todas son así. No aquella que conocí mientras estaba internada en un hospital y a la que me vi obligado a hacerme miembro. A menudo convulsionaba debido a una enfermedad que padezco y de inmediato me llevaban al hospital. Cuando eso ocurría, yo me mentalizaba que iba a durar internada mínimo una semana. Siempre me hacían esperar y no me dejaban ir hasta que se aseguraban de que fuese seguro. Era tedioso y a veces insoportable, pero aquella vez fue diferente. No me tocó en una habitación para mí sola, sino compartida con otra chica que, aunque tenía una enfermedad diferente, era similar, al menos en algunos síntomas, y nos pasábamos el día hablando sobre eso y otras cosas, al punto en que planificamos para vernos y salir cuando nos dieran de alta. Intercambiamos números y todo, ya era un hecho. Su madre siempre estaba ahí con ella, excepto por las noches. No dejaban que nadie se quedara con nosotras. Eran normas estrictas del hospital, y nada se podía hacer contra eso. Aunque las enfermeras decían que debíamos dormir apenas las luces se apagaban, nosotras no hacíamos caso y nos quedábamos despiertas hablando de todo. A escondidas encendíamos el televisor para ver alguna película, pero la programación era mala.
Más bien nos quedábamos dormidas. Así que de algo servía. Todo cambió una noche en que nos fuimos a dormir temprano. Las luces ni siquiera se habían apagado cuando ya teníamos sueño. Yo soy de las personas que se despiertan con el menor de los ruidos. Y así pasó cuando a medianoche escuché la puerta de la habitación abrirse. Entraron 7 enfermeras. Creí que algo había pasado, pero no me moví. Solo me mantuve estática, fingiendo que miraba el techo, pero las observé ponerse al lado de mi acompañante. La despertaron y le preguntaron qué edad tenía. A mí se me hizo extraño, pues ellas tenían todos nuestros datos, era evidente que lo sabían. Mi nueva amiga respondió que tenía 24, y una de las enfermeras, sin importarle cómo reaccionara mi amiga, bufó diciendo que no era apta, y era un desperdicio dejarla con vida, que no merecía su belleza, y un montón de insultos más. De un segundo a otro, cada una sacó un cuchillo y le dieron puñaladas mientras le sujetaban la boca. El chorro de sangre llegó hasta la cama mía. Después entraron 2 señoras que dejaron la habitación impecable. Limpiaron todo mientras aquellas enfermeras se quedaron de pie al lado de mi cama. Yo tenía los ojos cerrados, pero rezando porque no se dieran cuenta de que estaba despierta. 2 minutos después las escuché decir que era mejor irse, y así lo hicieron. Cuando quedé sola, volteé a ver el cadáver de mi amiga. Los agujeros en su cuerpo todavía expulsaban sangre, pero ellas les hicieron presión con las sábanas para que no manchara más. Fue encontrada por otra enfermera que al parecer no pertenecía a ese grupo. Gritó descontroladamente y llamaron a seguridad, a los doctores y a todo el personal de inmediato, el cual me sacó de la habitación lo más rápido que pudieron, sin acompañante ni nada. Por mi enfermedad descartaron que yo pudiera hacerlo. Además, las cosas, limpiar todo, era imposible. Investigaron, pero no llegaron a nada. No le quise contar nada a nadie porque seguía en el hospital encerrado con ellas. Así que guardé silencio. Cuando llegó la noche no quise dormirme. Ni siquiera viendo esas aburridas películas lograba conciliar el sueño. Solo pensaba en la manera en que le quitaron la vida a mi amiga. Fue sin piedad y no les importó que sufriera. Solo la miraron a los ojos. En serio fue una cosa que me dejó traumada. Con miedo hasta de caminar para poder ir al baño. Pero la cosa no se detendría ahí. Esas mismas enfermeras entraron a medianoche y me dijeron que no me hiciera la dormida, que sabían perfectamente que estaba despierta, y de nada servía fingir. Yo, por miedo a que me hicieran algo, abrí los ojos, y no vi cuchillos en sus manos, pero deduje que los debían tener guardados en algún lugar de sus uniformes. Me preguntaron mi edad y no les respondí. Los labios me temblaban. No quise abrir la boca ni siquiera para suspirar. Me repitieron la pregunta con un cuchillo en mi garganta, y entonces les dije que tenía 23 años. Se apartaron y dijeron que esa era la edad que él quería para la nueva. De nuevo me amenazaron y me contaron que ellas pertenecían a una secta, que adoraba a un demonio que ni siquiera entendí su nombre, pero le rendían tributo y obedecían en lo que les pedía. Asentí con mi cabeza diciendo que me uniría por lo desprotegida que me sentía en ese momento, y ahí mismo me hicieron un ritual a mi alrededor. Observé a las luces encenderse y apagarse al mismo tiempo en que los vidrios de las ventanas comenzaban a salirle grietas. Esto duró aproximadamente unos 10 minutos, y después me desmayé. Al despertar era de mañana. A mi lado estaban sentadas 2 enfermeras que me explicaron cómo serían las cosas para mí a partir de allí. Me dieron de alta a los pocos días, y después alguien me llamó para una entrevista de trabajo en ese hospital. Desde ese día, trabajo como enfermera sin siquiera haberlo estudiado, pues estoy amenazada con mi familia.
Evidentemente no diré la ubicación de este hospital, pero el director hace parte de la secta junto con la mayoría del personal, e incluso las autoridades están coludidas en esto. Es un verdadero infierno lo que se vive aquí. Hacemos cosas atroces, cosas como las que le hicieron a mi amiga, y obligamos a otras a formar parte de todo esto, como me obligaron a mí. ¿Qué tal, Glenn y comunidad? Espero estén teniendo una tarde, día o noche agradable. Hoy quiero compartirles una experiencia muy horrible y macabra que me ocurrió en un hospital en Estados Unidos. Antes que nada me presento. Mi nombre es Francisco. Nací en Estados Unidos y he vivido acá casi toda mi vida. Pero mis padres y casi toda mi familia es mexicana, así que yo también me considero uno. Estudié enfermería y me titulé en el año 2010. Y después de eso empezó ahora sí lo bueno, el trabajo real. Los primeros 5 años de labor fueron algo estresantes, pero como en todo, poco a poco te vas acostumbrando. Pero a lo que definitivamente no te acostumbras nunca son a esas cosas tan extrañas que muchas veces suceden en los hospitales y que en su mayoría no tienen explicación. En el año 2017 me transfirieron a otro hospital, pues decía que necesitaban personal. Se trataba de un hospital antiguo, de esos del gobierno. Yo la verdad, hasta ese momento de mi vida únicamente había trabajado en hospitales particulares. Aún así yo estaba muy bien preparado, así que acepté sin quejas. La paga sería igual de buena, aunque la carga de trabajo podía aumentar un poco. Al llegar al lugar, un colega me mostró todo el lugar y se me dieron las indicaciones, horarios, etc. También me dijo que el último piso, o sea el sexto, no estaba en funcionamiento. Más bien estaba abandonado y que ni siquiera tenía luz. Y lo que noté fue que hizo mucha énfasis en que tuviera cuidado con el elevador, que no le fuera a picar por error al número 6 y este me llevara hasta ese piso, pues había colegas a los que les había sucedido. Yo le agradecí por enseñarme todo y las indicaciones. Ya estaba listo para comenzar a trabajar. Sinceramente, estaba emocionado por el reto, aunque me tocaba 3 veces a la semana el turno de noche, el cual no me agradaba tanto, pero acepté con gusto y sin quejarme. Algunos días pasaron y todo iba normal. Sí, era un poco más pesado que mis otros trabajos anteriores, pero nada que no pudiera manejar, pues para eso me preparé. Pero una noche me sucedió algo que nunca hubiera querido experimentar. Me tocaba el turno de noche y llegué a eso de las 10 al hospital. Recuerdo que la recepción estaba muy tranquila. Ya no había gente, solo la recepcionista y el señor de intendencia. Yo lo saludé y me fui al pasillo donde estaban los elevadores para subir a mi piso, el cual era el 5º. Pero al fondo del pasillo vi como una señora con bata de paciente estaba ingresando al elevador. Yo traté de alcanzarla, pues no era normal que los pacientes caminaran por los pasillos y sin la compañía de algún enfermero. Pero cuando llegué al elevador, este ya se había cerrado. Yo esperé allá afuera que volviera el ascensor, pero al mirar hacia arriba noté que esta mujer se había detenido en el piso 6 y después comenzó a bajar. Pensé que ella seguiría en el ascensor al abrirse de nuevo, así podría guiarlas a su piso y preguntarle qué estaba haciendo ahí. Pero cuando este se abrió adentro no había nadie. Supe que esta mujer estaba varada en aquel piso que no tenía ni siquiera luz. Pensé que era una paciente que tal vez estaba confundida por los medicamentos y estaba atrapada ahí. Así que subí por ella. Pero cuando llegué al 6º piso y el elevador se abrió, vi que el área estaba en funcionamiento. Yo me sorprendí demasiado. No había gente como tal, pero todas las luces estaban encendidas. El lugar se veía limpio y equipado como los demás pisos. No había nadie, pero escuchaba voces en las habitaciones, mientras yo seguía en el ascensor. No me pregunten por qué,
bajé, pero no quería salir de ahí que las cámaras me captaran. Al principio pensé que era un piso exclusivo donde hacían otro tipo de cosas. No sé. Tal vez dirán que he visto muchas películas, pero me daba miedo que los dueños supieran que yo había visto algo que no debía ver y algo me pasara. Así decidí mejor bajar al 5º piso, pero no podía esconder mi cara de nerviosismo y confusión. Una colega llamada Linda, quien era mi compañera de piso, la cual ya se había hecho amiga mía, me vio de inmediato y me preguntó que qué pasaba. Yo no sabía si confiar en ella y contarle lo que había visto, pero no me aguanté y le conté todo, pues necesitaba desahogarme y también ver si recibiría información de su parte, pero nunca me esperé la reacción que tuvo. Ella estaba sorprendida y asustada, y no dejaba de repetir: no puede ser posible. Me contó que ella había estado en ese piso en una ocasión, que el ascensor subía hasta arriba por alguna razón mientras ella estaba adentro, pero que cuando se abrieron las puertas solo vi escombros y todo estaba oscuro. Ambos nos quedamos ahí pasmados pensando y dándole vueltas, hasta que ella me dijo: tenemos que ir. Te espero a las 4 de la mañana, que es cuando todo está más tranquilo en la puerta del ascensor. Yo acepté, pues aunque tenía algo de miedo, no me podía quedar con esa duda. Simplemente no podía. Llegó la hora. Primero nos cercioramos de que no hubiera nadie en el pasillo que pudiera vernos, pues el número del piso al que va se ve por fuera del elevador, y no queríamos que nadie se diera cuenta. No sabíamos en quién confiar. Subimos hasta allí, y no puedo creer lo que vi. El piso estaba como Linda me lo había descrito, solo y abandonado, con escombros por todos lados y sumamente oscuro. Únicamente se veía lo que la luz del elevador alcanzaba a alumbrar. Yo lancé varias malas palabras del susto y la impresión. Le juraba a Linda lo que había visto hace unas horas, y ella me decía que me creía, pues veía mi cara de sorpresa y vio como toda mi piel se erizó. Después me dijo que me creía porque ella en algunas ocasiones escuchaba pasos arriba, pero que nunca se preguntó de qué eran, pues pensó que simplemente podían ser animales, pero ahora ya lo estaba dudando. Pero eso no fue lo peor, sino que cuando le picamos al botón para bajar, nos cerraba sus puertas, y nosotros estábamos ahí solos con esa vista tan tétrica del piso, totalmente expuestos y sin nadie que supiera que estábamos ahí. Empezamos a asustarnos, pues la vibra también se estaba poniendo muy pesada. Recuerdo que a Linda le comenzaron a doler los huesos de la nada, y ella dijo que nunca en su vida le habían dolido, que no sabía qué estaba pasando. A mí se me empezaron a adormecer las piernas, tanto que me tuve que sentar. Tampoco nunca me había pasado eso estando parado. Era algo completamente perturbador. Sabíamos que cosas malas habitaban el lugar. Se podía sentir en el ambiente. Y los que alguna vez lo hayan sentido me entenderán. En todo ese tiempo, Linda trataba de comunicarse con recepción a través del botón de la bocina para ese tipo de casos, pero nadie contestaba, hasta que por fin se escuchó la voz de una mujer. Claro que ambos nos sentimos aliviados, pues por fin la recepcionista nos había contestado. Linda le explicó la situación y pidió ayuda para que nos ayudaran a bajar, pero la recepcionista solo se rió con una risa sarcástica, muy fuera de lugar, y después le dijo: estarán bien. Después de eso ya no nos dijo nada, y por más que Linda intentó comunicarse ya no pudo. Yo no tenía mi celular, pues la había dejado cargando abajo,
y Linda no tenía señal, pero podíamos ver la hora y iban a dar las 5 de la mañana. Llevábamos casi una hora en ese horrible lugar, sintiendo mucho dolor en el cuerpo y esas malas energías, y con esa horrible vista al frente. Y en eso pasó lo más horrible de esa historia. Escuchamos ruidos al fondo del pasillo. No podíamos ver hasta allá, pero se escuchaba como si alguien caminara entre los escombros. Linda y yo, tensos y llenos de miedo, guardamos silencio. Ella de pronto sacó su teléfono y prendió la linterna, y yo prefería que jamás lo hubiera hecho, pues alcanzamos a ver a una mujer en bata arrastrándose por el piso viniendo hacia nosotros. Linda tiró su teléfono y los dos comenzamos a gritar. Yo me levanté con la adrenalina y comencé a presionar todos los botones del elevador, hasta que por fin funcionó y las puertas se cerraron, y el elevador bajó hasta recepción. Ambos salimos de ahí casi llorando. Yo salí temblando y Linda estaba como pasmada. Después de eso, ella se fue muy enojada con la recepcionista, a reclamarle por qué no nos había ayudado y se había burlado de nosotros. Pero ella la veía muy confundida, diciéndole que ella nunca recibió ninguna llamada del elevador, y que no había hablado con nadie, que se estaba confundiendo. La cara de ella era muy seria y sabía que estaba diciendo la verdad. Además, la voz del elevador era mucho más aguda, y la recepcionista la tenía más grave. Pero Linda seguía diciéndole que nos habíamos quedado atrapados en el ascensor desde las 4, y que ya eran las 5. Pero en eso la recepcionista volteó a ver al reloj, y le enseñó que apenas iban a dar las 4. Linda sacó su teléfono y vio la hora, y en efecto, era la misma hora que cuando íbamos subiendo al 6º piso. Nunca entendimos por qué sucedió eso. No sabemos si fue un error en el teléfono de Linda, o si entramos a una especie de limbo, donde se detiene el tiempo. Nunca lo sabremos. Lo que sí sé es que nunca volvimos a subir hasta allí, ni por curiosidad ni por nada. Simplemente lo evitamos a toda costa y nunca le contamos a nadie más lo que había ocurrido, ni siquiera a otros compañeros. Fue un acuerdo que Linda y yo hicimos. Actualmente ya no trabajo allí, pero aunque traté de investigar por internet qué era lo que se hacía en ese piso y por qué ya no estaba en funcionamiento, no pude encontrar nada. Parecía que era algo que el gobierno o alguien muy poderoso no quería que se supiera, pues nunca salió a la luz, o lo escondieron muy bien. Así que no tengo respuesta para ustedes, que sé que les intriga tanto como a mí. ¿Qué funcionamiento tuvo alguna vez ese piso? ¿Y por qué se quedó lleno de malas energías y fantasmas? ¿O entes malignos? Los hospitales esconden muchos secretos, más de los que se pueden imaginar. De por sí su energía ya es algo densa por todo lo que ocurre ahí. Pero imagínense cuando se hacen cosas atroces en esos lugares. Las vibras son insoportables. Continuamos. ¿Qué tal? Me llamo Ignacio y soy enfermero desde hace 9 años. He trabajado en distintos hospitales a lo largo de mi carrera. Ahora ya no vivo en la ciudad donde comencé, pues me mandaron a otra ciudad a trabajar. Pero en cada hospital me ha sucedido algo diferente. En esta ocasión les voy a compartir lo que me ocurrió en mi primer año de labor, cuando todavía era un novato. Conseguí empleo en el Hospital General de mi ciudad. Estaba muy emocionado y feliz, pues es difícil entrar a trabajar allí, pero yo pude lograr hacerlo. Las primeras semanas todo iba relativamente normal, pero después comenzó a sucederme algo extraño.
En una ocasión que estábamos en una cirugía complicada, yo era uno de los enfermeros ayudantes del doctor. Estábamos trabajando. Yo asistí al médico junto con otros 2 compañeros, cuando el doctor me pidió que fuera por una herramienta que se encontraba en una mesa a unos pasos de donde estaba realizando esta cirugía. Yo volteé para buscar lo que me estaba pidiendo. Lo encontré y lo tomé. Pero cuando volví a girar para entregárselo al doctor, vi a un hombre parado en la esquina del cuarto, a un lado de la puerta. También estaba vestido de médico, con su bata y tenía un estetoscopio en el cuello. Pero no era doctor de ahí. Por lo menos yo nunca lo había visto ni me había presentado con él. En eso el doctor me gritó que le pasara la herramienta. Yo se la di y le pedí disculpas. Pero cuando volví a voltear para ver al hombre, ya no estaba. No cualquiera puede entrar a esa área, y menos si se está realizando una cirugía de ese riesgo. Y lo que más raro se me hizo fue la forma en la que desapareció en cuestión de segundos. Después de eso terminó la cirugía y todo salió bien afortunadamente. Esa noche le pregunté a una de mis compañeras, quien también estaba ahí, que se había visto al doctor que estaba parado en la esquina del cuarto, mientras realizábamos la cirugía. Pero ella puso una cara de confusión y me dijo que no, que el único doctor que había en ese momento era el que estaba realizando la cirugía, y me preguntó que si era uno de los doctores que trabajaban en el hospital. Pero yo le dije que no, que a él nunca lo había visto, por eso se me hizo muy extraño. Ella me dijo que entonces me lo había imaginado, pues no había más doctores trabajando en el hospital además de los que ya conocía. Así que lo dejé pasar. Y aunque sabía que era real, me hice creer a mí mismo que me lo había imaginado, quizá por la presión de aquella cirugía tan riesgosa. Pero en mi interior sabía que no había sido así. La noche siguiente me tocó quedarme al turno nocturno, algo que me gustaba al principio, pues el hospital es mucho más calmado y tranquilo, porque ya no hay visitas ni gente caminando por los pasillos. Todo está más tranquilo. Pero esa noche para nada lo fue. Tenía una paciente, una señora de 45 años que estaba ahí por problemas en los riñones. Ya llevaba tiempo internada y nos hicimos amigos, pues platicábamos a diario y ella me contaba muchas cosas de su vida. Esa noche fui a ver cómo estaba y a darle su medicamento antes de que se durmiera. Y cuando entré a su cuarto a ella le dio mucho gusto verme, pero la noté algo asustada. Le pregunté que si se encontraba bien, pues vi su cara con una expresión inusual. Ella era muy alegre a pesar de su padecimiento, pero esa noche estaba tan diferente. Me dijo la señora: es que hace rato entró un doctor que no conozco. Pensé que era uno nuevo y que venía a revisarme, pero él solo se quedó parado en la puerta y me observaba sin decirme nada, a pesar de que yo le estaba hablando y preguntando que quién era. Jamás me contestó. Después él simplemente salió del cuarto, dejando la puerta abierta, y se fue. La verdad me dio algo de miedo. Yo le pregunté que cómo era ese señor, que si podía describírmelo, a ver si lo conocía. Pero cuando comenzó a decirme sus rasgos faciales, supe que se trataba del mismo que yo había visto en cirugía. Cálmese un poco. No pasa nada, debió ser uno de los doctores de piso que daba una última ronda antes de retirarse. Le dije para que se tranquilizara. Pero ella, nada convencida, me decía que tenía un mal presentimiento y que no le gustó cómo la miraba, que la dejó muy intranquila. Le di su medicina mientras la acompañaba un rato en lo que se durmió, y después me retiré, pues tenía más pacientes que atender. La noche era interminable. Yo seguía trabajando, asegurándome que todos mis pacientes estuvieran bien. Ya casi todos estaban dormidos, así que bajé unos minutos a hacerme un café,
y ahí me encontré a dos de mis compañeras. Una de ellas a la que le había platicado sobre aquel hombre que vi. Cuando entré noté que estaban platicando entre ellas, pero con una cara de desconcierto. Y apenas entre una de ellas dijo: él también lo vio en cirugía. Yo le pregunté que de qué hablaban, y la otra enfermera me dijo que hacía unos minutos ella daba su ronda en su piso, y que vio un hombre vestido de doctor parado al fondo del pasillo. Ella no lo reconoció, así que le habló para que se identificara. Pero el hombre caminó hacia un pequeño pasillo que no tiene salida. Solo hay una ventana grande que da a la calle. Así que ella, con algo de temor, caminó lentamente hacia allí, pues sabía que ahí seguía el hombre. No había más a dónde ir. Pero cuando ella llegó, el hombre ya no estaba. Y ella estaba muy asustada, pues estaba en el cuarto piso. Se asomó por la ventana, pero abajo no había nada. Así que su única conclusión fue que era algún fantasma o algo por el estilo, pues ella creía mucho en esas cosas, pero la verdad yo no. Yo sí quería encontrarle alguna explicación lógica, pues lo último que yo quería era tener miedo en mi trabajo. No quise contarles que mi paciente también lo había visto, pues luego se iban a sugestionar más. Y la verdad era que yo ya no quería que se mencionara el tema, pues confieso que me daba algo de miedo. Cuando subí de nuevo vi a uno de mis pacientes en el pasillo, un hombre de la tercera edad que padecía Alzheimer. Yo corrí para ver qué necesitaba, porque se había salido de su cuarto a esas horas. Pero lo único que me dijo fue: ya no quiero estar aquí. Ese hombre quiere hacerme daño. Yo ya me voy. Me fue muy difícil tratar de convencerlo de que regresara a su cuarto. Necesita ayuda de otra enfermera para volverle a ingresar, pues se rehusaba y no podíamos hacerlo a la fuerza porque podíamos lastimarlo. Y aunque el señor tenía ese padecimiento, yo sabía de quién hablaba. Y por supuesto que le creí. Fue una noche muy larga. Apenas si pude dormir soñando con ese hombre. Sabía que era algún espíritu que vagaba por ese hospital, pero no sabía si era bueno. Por el día nunca lo llegaba a ver. Era por las noches cuando mis pacientes me informaban que un doctor se había metido a sus cuartos, pero que no les decía nada. Únicamente se les quedaba viendo desde la puerta y se iba. Yo solo lo volví a ver unas 2 veces más, y mis compañeras del turno nocturno ya hasta hacían bromas al respecto, pues ya se habían acostumbrado a la presencia de ese hombre. Hasta que un día le comentamos eso a un doctor muy joven que trabajaba ahí, y que se llevaba muy bien con nosotros, y él nos dijo que quería saber quién era. Al siguiente día nos mostró un periódico muy viejo del hospital, y nos preguntó que si era el de la foto al que habíamos visto, y si era el mismo. Resulta que ese doctor trabajaba en el área de psiquiatría de ese hospital en los años 50, y lo habían condenado por realizar experimentos con sus pacientes. Le dieron 50 años de cárcel, pero él se quitó la vida en prisión al cumplir tan solo 2 meses ahí. Nos quedamos todos impactados, y yo sentí más miedo al saber eso, pues se trataba de alguien que fue muy mala persona. Entonces, ¿cuáles eran sus intenciones al aparecerse en ese hospital por las noches? Duré 2 años allí hasta que me cambiaron de ciudad, pero en ese tiempo ya todos lo habíamos visto. Paciente que ingresaba, paciente que nos comentaba que veía a un doctor por las noches, y aunque nunca hizo nada malo, con su única presencia era más que suficiente para aterrar a los pacientes y a los que trabajábamos ahí en el turno de la noche. Sé que tal vez no es el único que ronda por los pasillos de ese hospital, pues como ya mencioné,
Ese edificio es demasiado antiguo. Son interminables los fallecimientos que allí han ocurrido. Y las cosas terribles que suceden en algunos hospitales. Más en los que son tan antiguos como ese. Pero por alguna razón él se dejaba ver. No sé si quería imponer miedo entre las personas o cuál era su objetivo. Pero lograba ponernos la piel de gallina a todos. Esta fue mi primera anécdota paranormal como enfermero. Gracias por escucharme. Continuamos. Hola Glenn. Mi nombre es Leticia y me encantaría que relataras mi historia con la comunidad. Me ocurrió cuando hacía mi servicio social de medicina. Me tocaban guardias de hasta 20 horas seguidas en el Hospital General de mi ciudad. Y en ese lugar ocurrían muchas cosas extrañas, paranormales para ser específica. Ese hospital tiene mucha historia. Es muy antiguo, pero además ahí fue donde se iban metiendo los cuerpos de toda la gente que perdió la vida en el año 2020, a causa del acontecimiento mundial que ya todos sabemos. A mí no me tocó estar en servicio ese año, sino un año después, que fue cuando yo entré a trabajar ahí. Cuando entré me hice amigo de un chico y una chica, los cuales me advirtieron de cosas que pasaban en ese lugar, pero que después me iría acostumbrando. Yo les pedí que fueran más específicos, que a qué tipo de cosas se referían. Me contaron muchas anécdotas que a ellos y a otros compañeros les habían ocurrido en ese hospital, en las guardias de noche más que nada. Como que se movían las cosas solas en el cuarto donde es la morgue, y en el edificio donde metían todos estos cuerpos para posteriormente hacerlos ceniza, pues estaban infectados. Se escuchaban llantos o gritos en distintas ocasiones. Yo al principio no les creí, pues apenas iba comenzando a trabajar en hospitales. No sabía que esto se da más a menudo de lo que pensamos. Pero en ese momento mi posición era de hasta no ver, no creer. Pasaron algunos días, y una noche que iba saliendo del hospital, caminaba por el estacionamiento para ir hasta mi coche, cuando escuché unos golpes. Al principio no sabía de dónde venían. Volteé a todos lados y hasta saqué mi gas pimienta de la bolsa, pues me asusté mucho. Pero cuando volteé al edificio que les comenté antes, pude ver unas manos golpeando una de las pequeñas ventanas que se encontraban en la parte superior de aquella área, donde alguna vez estuvo llena de cuerpos apilados. Yo me espanté mucho. Corrí hasta mi auto y le puse llave mientras respiraba. Estaba muy agitada mientras en mi mente pasaban muchas cosas. Ese lugar está cerrado con llave. No está en funcionamiento y siempre está cerrado con candado. Así que empecé a creer un poco en lo que mis compañeros me habían contado. El siguiente turno llegué por la tarde al hospital. En la primera oportunidad que tuve le conté todo a mis nuevos amigos, pero no tenían cara de sorprendidos. Me respondieron al mismo tiempo: ¿qué te dijimos? Unos pocos días después me sucedió otra situación igual de perturbadora. Resulta que me pusieron junto con otro compañero a llevar un cuerpo a la morgue de un señor que acababa de fallecer. No sé exactamente qué hora era, pero era en la madrugada. Y la morgue estaba sola. Sí estaba llena de cuerpos, pero los forenses no llegarían hasta en la mañana. Y los cuerpos se quedaban ahí toda la noche. De hecho, ese lugar era algo tenso y nadie nos gustaba ir. Pues para empezar estaba en una zona muy solitaria del hospital. Y varios focos de esos pasillos no servían. Estaba tan poco iluminado que parecía a propósito hacer el lugar más lúgubre. Íbamos empujando la camilla hacia allá. Estábamos justo en ese largo pasillo que daba hasta la morgue. Ya casi llegábamos a ese cuarto, pero nos detuvimos porque escuchamos ruidos proviniendo de allá adentro. Se escuchaba cómo rechinaban algunas camillas, lo cual nos enchinó la piel a mi compañero y a mí, aunque parecía que lo estaba disfrutando, pues estaba riendo.
No sé si de nervios o porque en realidad le gustaba ese tipo de cosas, pero yo de verdad estaba muy asustada, y más por lo que ya había visto noches anteriores. Ándale, vamos a entrar, no pasa nada, me dijo mi compañero. Seguimos caminando, empujando la camilla para entrar ahí. Y al entrar puedes ver a todos esos cuerpos tapados con sábanas en distintas camillas. Ninguno estaba descubierto. El ambiente se sentía pesado y nada agradable. Yo solo quería irme. Dejamos al señor en la camilla. Apagamos las luces y ambos salimos del cuarto. Pero apenas dimos un paso afuera, la puerta se cerró de golpe sola. Antes de empezar a correr, escuché cómo las camillas se movían de nuevo. Rechinaban, pero esta vez se escuchaba más fuerte. Y los dos salimos corriendo de ahí. Mi compañero ya no se reía. Ahora sí se le veía el miedo en su rostro, pues esa puerta es muy pesada y no se puede mover sola. Y claro que el viento no entra hasta ese lugar. Entre más pasaba el tiempo, más cosas iban sucediendo. Recuerdo que un día una paciente estaba muy alterada. Ella siempre era muy tranquila, pero esa noche gritaba y pedía que alguien fuera. 2 enfermeros y yo corrimos a su cuarto a ver qué necesitaba. Recuerdo que encendimos la luz y pude ver su cara llena de terror. Estaba acostada con los pies colgando. Decía que alguien estaba ahí en su cuarto, que sintió cómo la jalaban del tobillo, arrastrándola hacia abajo y casi la tumbaban de la cama. Le preguntamos que si pudo ver quién era, pero nos dijo que no era una persona, que era otra cosa. Pues estuvo todo el tiempo ahí hasta que nosotros entramos y encendimos la luz. No supimos qué decirle, pero ella estaba muy alterada y tenía mucho miedo. Quería que le llamáramos a un familiar para que se quedara con ella, pero eso no estaba permitido. Así que uno de los enfermeros se quedó con ella hasta que se durmió. Yo no podía, pues tenía que hacer otras cosas. Pero sí me dejó pensando mucho eso que sucedió con esa señora. Su rostro decía que era verdad lo que estaba contando. Además, ella sola no pudo haberse ido hacia abajo, pues estaba delicada de salud, y nosotros teníamos que ayudarla siempre a levantarse o acomodarse en la cama. Pero lo peor que me llegó a pasar en ese lugar es lo siguiente que estoy por contarles. Una noche yo iba saliendo del hospital para comprar café y algo de comer, en una tienda de autoservicio que quedaba a una cuadra del hospital. Siempre íbamos ahí y designábamos a alguien que nos trajera las cosas, y esa vez me tocó a mí. Era medianoche. Iba caminando por el oscuro estacionamiento entre el edificio donde yo trabajaba y el otro que está deshabilitado, en el que vi aquellas manos golpeando la ventana los primeros días. Caminaba normalmente cuando escuché unos gritos proviniendo de ese mismo lugar, pero ahora sí pude escuchar claramente: "Sácanos de aquí". Yo me regresé corriendo al hospital. Les conté a 3 compañeros y les dije que necesitaba su ayuda, pues pensaba que de verdad había alguien ahí dentro de ese edificio. Les conté lo que me acababa de ocurrir, y uno de ellos, después de intentar calmarme, me decía que no había nadie ahí y que no me preocupara, que eso era normal que sucediera. Pero yo no estaba conforme, pues fue tan claro lo que escuché que de verdad pensaba que había personas ahí atrapadas. Así que les pedí que me acompañaran para asomarme por las ventanas, pues quería estar segura. Ellos accedieron, pero ya sabían con lo que me iba a encontrar. Salimos y me pusieron un bote de basura al revés, para que pudiera subirme en él y asomarme. Yo me subí y prendí la linterna de mi teléfono. Y en efecto, el lugar se encontraba vacío.
Después de eso traté de ya no salir sola al estacionamiento, pues era casi seguido cuando podía escuchar cosas viniendo de ahí. Siento mucha pena y de verdad lamento mucho todo lo que sucedió con esa gente en ese terrible año. Nadie merece partir de este mundo solo, sin ningún familiar a tu lado. Todas las noches rezo por todas aquellas almas. Pido porque estén descansando en paz y estén en un mejor lugar, pues todos en el hospital estábamos seguros que se trataba de ellos cuando escuchábamos a gente gritar allá adentro, ya que un enfermero que llevaba más tiempo trabajando ahí nos contó que antes de ese año eso no sucedía en el lugar. Sí pasaban cosas extrañas en el hospital, pero ahí no, ya que simplemente era un laboratorio que no se usaba hasta ese año. Y en cuanto al hospital, como les comento, ahí siempre han pasado cosas. Es el hospital más antiguo de la ciudad, así que no es algo descabellado que muchas energías, y por qué no, también algunas almas rondan en ese lugar.